Capítulo 87. En el evento de rutina del día siguiente, el informe del archón en el salón, Eric se sorprendió al ver la séptima pluma de Sue. El gobernador, sentado en el asiento de honor, se puso furioso porque el archón de la quinta capa había entregado una cantidad suficiente de elementos de luz, pero no les había dado ningún cofre del tesoro adicional como soborno. Creo que el archón de esta capa debería ser reemplazado. El gobernador señaló a un asistente y dijo: «Tú puedes ocupar su puesto y asegúrate de que tu desempeño sea mejor». El archón, que de repente se había convertido en el ex-archón, se quedó paralizado. El ayudante ascendido se arrodilló ante el gobernador de manera agradecida. El gobernador gruñó. Miró a Sue y prestó especial atención a su pluma extra, pero no dijo nada y simplemente se dio la vuelta. Eric, que había estado observando a Sue y Dulce, no se acercó a ellos ni intentó hablarles. Dulce no sabía si era porque Eric no quería confrontarlos, sabiendo que sus palabras simplemente le saldrían mal, o porque el frágil corazón de cristal de Eric todavía estaba roto por el conocimiento de la relación romántica gay entre el salvador elegido por el dios de la luz y el hereje. Fueron a los carruajes como de costumbre para prepararse para su partida, pero vieron que ahora había un cambio en sus circunstancias. Había un carruaje más magnífico al lado del pequeño carruaje que los tres habían compartido. Basándose en la explicación del ángel guardaespaldas, Dulce entendió que este nuevo carruaje era para Sue. Ahora que las calificaciones de Sue son más altas que las de Eric, los privilegios de Sue no deberían ser los mismos que los de Eric. Parece que existen clases sociales muy diferenciadas entre la raza de los ángeles. Dulce subió al nuevo carruaje y contempló con deleite las hermosas decoraciones. Una persona tontilinda estaba muy feliz de que 3B carruaje, entre paréntesis, se refiere a que los tres estén en el carruaje, no se reproduciría esta vez. Cada vez que se subía al carro, sufría un dolor indescriptible porque su integridad moral se reducía a números negativos y quería recargarlo de inmediato. El sentido del espacio personal de la forma de dragón de Sue es particularmente fuerte. Cada vez que Dulce se sienta en el regazo de Sue, el señor Moe sostiene a su propia persona tontilinda con mucha fuerza en sus brazos, por lo que a Dulce le encantaba sentarse en el cuerpo de Sue. Estaba bastante bien en comparación con la alternativa. En ese momento, Dulce no pudo evitar pensar en una canción que decía: acostado como un arco, de pie como un pino, en quietud sin balancearse, sentado como una campana. Incluso si una persona tontilinda supiera cómo quedarse quieta como una campana, el viaje en carruaje era accidentado, lo que inevitablemente resultó en movimiento entre los cuerpos de Sue y Dulce. Debido al movimiento fuerte y enérgico del carruaje, Dulce sintió un cierto cambio en el cuerpo de Sue. La expresión facial rígida de Dulce era como la de una persona que estaba consciente de un peligro extremo. Sue no contuvo su reacción en absoluto. Sue enterró la cabeza en el hueco del hombro de Dulce y usó ambos brazos para abrazar el cuerpo de Dulce, haciendo que sus asterisco encajaran aún más firmemente. Dulce incluso sintió como si el señor Moe hubiera entrado, si sus pantalones no hubieran estado allí. Cada vez que un bache lo hacía moverse hacia arriba y hacia abajo, lo hacía sentir como si estuviera encima. Joder, este comportamiento vergonzoso es demasiado. Afortunadamente, Sue no se dejó llevar por el placer. Todavía tenía algunos escrúpulos.
así que lo único que hizo fue lamer el cuello de Dulce. No le dio a Eric, que estaba frente a ellos, una versión educativa en vivo de las enseñanzas del Don Hinshi. Sin embargo, Dulce pensó que, incluso si lo hubieran hecho, Eric no habría visto nada. El rival siempre actuaba como si no se diera cuenta de sus payasadas, o bien descansaba tranquilamente con los ojos cerrados, o bien miraba a lo lejos, sin prestar atención a los dos homosexuales que no tenían sentido del bien y del mal. Aunque la mayor parte del tiempo Eric no los miraba, de vez en cuando sus ojos se cruzaban, lo que hacía temblar el corazón de una persona tonta y linda. Los ojos del Hijo de Dios estaban muy tristes y doloridos, como si dijera: «¿Actúas tan alegremente aquí? ¿Lo sabe tu familia?». Dulce pensó: el corazón de este pequeño estudiante le duele mucho. Frente a Dulce estaba el rival que quería llevarlos ante la justicia, mientras que detrás de él estaba el señor Moe, que quería ejecutarlo en el acto. El pobre lector estaba atrapado entre ellos, llorando un río de lágrimas en su corazón. Afortunadamente, todo esto terminará hoy. El nuevo carruaje era un carruaje doble estándar. Aunque no es grande, Dulce se sentó a gusto en el suave asiento de terciopelo. Estaba tan feliz que casi rebosaba de satisfacción. Sue volvió a guardar al viejo John. Cuando Sue cerró la puerta, el interior del carruaje se convirtió en un espacio cerrado y algo estrecho. Esto satisfizo en gran medida el deseo de la raza dragón de estar en un espacio que está completamente bajo su control, y Sue no ocultó su placer para esta nueva disposición. Sue dijo: «Ese hombre feo finalmente se fue». El dragón de cabello plateado se sentó en el otro asiento y llamó a su tesoro. Dijo: «Ven aquí». Dulce respondió automáticamente a esa llamada. Fue solo después de levantarse que se dio cuenta de que algo andaba mal. Dos personas viajan en un carruaje de 2 plazas. ¿Por qué tienen que sentarse juntas en un solo asiento? Los ojos de una persona tonta y linda vagaron por el carruaje cerrado en un círculo, y de repente pensó que tal vez había celebrado este cambio en la situación demasiado pronto. En el pasado, sentado en el regazo de alguien durante un accidentado viaje en carruaje, moviéndose de esa manera, ahora que solo había 2 personas en el carruaje. «Moe, señor Moe, ¿es este el lugar donde lo empujarán para jugar en el carruaje?». El carruaje comenzó a moverse. El movimiento brusco del vehículo hizo que Dulce volviera a caer a su posición original en su asiento. Pero, ¿cómo podría ser tan fácil escapar del señor Moe? Una persona tonta y linda estaba sentada cuando Sue se levantó y presionó al joven de cabello negro contra la pared del carruaje detrás de él. Sue estaba entre las piernas de Dulce en una posición sugerente. Cuando Dulce casi saltó del susto, Sue lo besó en los labios para que Dulce no tuviera oportunidad de escapar. Dijo: «Intentemos hacerlo aquí una vez». No fue una petición, fue Sue diciendo: «Esto será genial, hagámoslo». Dulce estaba casi llorando. Justo cuando pensaba que se había deshecho del 3B carruaje, el señor Moe dijo que quería probar el juego del carruaje con él. ¿Por qué su vida está llena de eventos de juego de vergüenza? Dulce dijo: «Hay gente afuera». «No te oirán». Sue mordió la oreja de Dulce. Dijo en voz baja y ronca: «Cada vez que estábamos en el carruaje estimulabas mi clítoris, pero no podía encontrar la liberación. Era muy incómodo, ¿entiendes?». Dulce pensó: «Espera un momento, ¿es culpa de este pequeño estudiante?». «Lo haré contigo», dijo Sue.
Dulce estaba presionado contra el asiento del terciopelo, escuchando la enérgica demanda del dragón de cabello plateado que era imposible negar. Ahora, de inmediato. El cangrejo dijo: los niños buenos no necesitan saber cómo es una escena de obra de carruaje. Finalmente, bajaron del carruaje, con Xiu cargando a Dulce en sus brazos. Una persona tonta y linda pensó en esta situación solo por medio segundo, e inmediatamente decidió cerrar los ojos y fingir que estaba muerto. Se quedó dormido accidentalmente, por lo que el señor Moe tuvo la amabilidad de sacarlo del carruaje. Esa era la imagen pura y casta que quería presentar al mundo. En cuanto a por qué la persona dormida tenía marcas de mordiscos de amor de color púrpura en su cuello, por favor, no presten atención a detalles tan pequeños e insignificantes. Dulce originalmente quería fingir, pero inesperadamente se quedó dormido de verdad. Cuando despertó, su vista estaba llena de escamas plateadas. Vio las escamas en forma de lágrima que estaban dobladas hacia afuera, y la aleta dorsal plateada en el largo cuello del dragón plateado. Los ojos de Dulce se encontraron con los ojos de Xiu, que parecían rubíes de primera calidad, y se dio cuenta de que Xiu había cambiado a su forma de dragón. Dulce dijo: ¿dónde estamos? El palacio. El dragón plateado dobló sus alas y dijo: prepararon una habitación aparte para mí. Parece que debido a la diferencia de antigüedad, el señor Moe ya no tiene que jugar con Eric. Dulce apoyó la parte superior de su cuerpo. Su mitad inferior todavía estaba un poco débil. Miró al cielo, desconcertado. ¿No debería ser de noche ahora? Sus auriculares tienen electricidad, por lo que originalmente pensó que la hora actual era después de su restauración, pero su cuerpo flácido le dijo que no era así. Dulce le preguntó a Xiu: ¿qué hora es? Pronto anochecerá, dijo Xiu. Dulce pensó: ¿es la tarde? Una persona tonta y linda se sorprendió. El exterior parecía igual que la noche. Todo estaba cubierto de oscuridad, y lo más brillante en la habitación eran las 7 plumas en el cuerpo de Xiu. ¡Espera! ¡7! Dulce dijo: ¿no recogiste elementos de luz hoy? Los ojos rojos de Xiu se entrecerraron y dijo: no. Dulce fue acariciado suavemente por las patas del dragón plateado mientras escuchaba a Xiu explicar lo que había sucedido. Después de que el archón de la quinta capa fuera removido de su cargo, cuando el gobernador y los demás llegaron al palacio, el archón de la cuarta capa inmediatamente entregó un cofre para congraciarse con ellos. El gobernador estaba muy complacido. Tomó el cofre sin más preámbulos y tomó todos los elementos de luz. Sistema. Ding. Las plumas del gobernador han aumentado en +1. Es de rango 1. Aún necesitas adquirir 16 plumas antes de superarlo. Dulce pensó: ¿qué? Este pequeño estudiante y el señor Moe estuvieron todo el día recolectando elementos de luz para producir media pluma. Pero esa tsundere solo tiene que hacer un berrinche para que alguien le dé más elementos de luz. Xiu dijo: antes teníamos que correr demasiado, por lo que nuestra velocidad de recolección era lenta. Esta vez les pedí a los soldados que recolectaran todos los elementos de luz de una región y luego siguieran adelante, pero dijeron que necesitarían el permiso del gobernador para agotar por completo los elementos de luz en un área. Xiu parecía estar insatisfecho con el uso de sus patas. El toque del dragón plateado es un poco insensible, porque su piel está cubierta de escamas duras, así que en su lugar, Xiu usó su lengua para tocar a Dulce. El dragón plateado es enorme en comparación con Dulce, y su lengua era la mitad del tamaño del cuerpo de Dulce.
Dulce fue lamido por la suave lengua y todo su cuerpo se mojó de inmediato. El fluido resbaladizo tenía un olor casi almizclado, pero la sensación de llevar ropa mojada era incómoda. Dulce agarró sus pantalones que casi habían sido lamidos y trató de seguir charlando. Dulce dijo, «Entonces, ¿qué pasó?» Sue dijo, «Esa persona no me dio su permiso, así que no voy». Habiendo confirmado que usar la lengua es mejor que la garra, Sue terminó rápidamente la conversación y luego usó sus garras para quitar la ropa mojada de Dulce y lamió con cuidado a su propia persona tonta y linda. Dulce había sido lamido por el dragón plateado antes, pero estaba demasiado oscuro para ver algo esa vez. Ahora, Sue estaba rodeado por un halo de luz proveniente de las plumas. Dulce se asustó cuando el dragón plateado abrió la boca. Era lo suficientemente grande como para tragarlo entero. La lengua, de 1 metro de largo del dragón, envolvió a Dulce y lo lamió de arriba a abajo. Todo el cuerpo de Dulce se volvió resbaladizo, mientras Sue seguía lamiéndolo hasta que cada pedacito de su piel estuvo mojado. Siempre que una parte de su piel estaba a punto de secarse, Sue la lamía a fondo de nuevo. Su piel fue lamida hasta que estuvo rosada por todas partes, pero parecía que Sue todavía no estaba satisfecho. Una persona tonta y linda pensó que la mirada en los ojos del dragón plateado era la de una persona extremadamente hambrienta, como si quisiera devorar esta golosina. En ese momento, Dulce comprendió por completo por qué el señor Moe no usó esta forma cuando hubiera sido muy conveniente en las pruebas pasadas. Esta forma no tiene integridad moral en absoluto. Aunque la forma de demonio también era difícil de manejar, como mucho el demonio lo intimidaría, pero la forma de dragón no lo detendrá en absoluto. Probablemente porque sabía que había sido bastante despiadado con Dulce durante el viaje en carruaje, o porque el ejercicio en el carruaje hoy había dejado contento al señor Moe. El señor Moe lamió hasta que probó lo suficiente y luego soltó a una persona tonta y linda. Dulce sintió que se resbalaría si intentara caminar, ya que lo lamieron hasta que quedó cubierto de un líquido almizclado transparente. Además, estaba mentalmente agotado por la estimulación doble y su cuerpo aún no se había recuperado. Cansado, Dulce apoyó la cabeza sobre el largo cuello del dragón plateado, luego cerró los ojos y se durmió. El informe del segundo día transcurrió como de costumbre, y no hubo problemas. El archón de la cuarta capa no sacó un cofre del tesoro extra, pero el gobernador no dijo nada, porque ya había recibido un cofre de elementos de luz. Eric parecía un poco preocupado. Dulce no pudo evitar mirarlo un par de veces, pero echó la cabeza hacia atrás cada vez que Sue notó que lo estaba mirando. «No te preocupes por él», dijo Sue, haciendo un sonido de asco. «Esa basura me siguió ayer. Me fui con los soldados, pero volví sin haber recogido nada». Dulce miró el cielo oscuro del día. Debido a la recolección excesiva de elementos de luz, aunque el mediodía debería ser el momento más brillante del día, el cielo de la cuarta capa estaba oscuro como si fuera justo después del amanecer. La acumulación de elementos de luz y la propagación constante de la oscuridad, obligando a los escaladores de torres a ganar gloria escribiéndola con sangre de otros. Esto debe ser una tortura para el virtuoso Hijo de Dios. Mientras se preparaban para partir, los ángeles guardianes vinieron a decirles a Sue y Dulce: «Dado que la segunda capa está más cerca de ellos que la tercera capa, irán primero a la segunda capa». Dulce no sintió mucho al principio, pero cuando cruzaron el muro blanco para ingresar a la ciudad capital, se dio cuenta de que había una gran diferencia entre la cuarta y la segunda capa. Si la cuarta capa parecía que era
El amanecer al mediodía, la segunda capa, parecía que era la noche más oscura antes del amanecer. Los elementos oscuros cubrían el cielo y la tierra. El sol en el cielo era como la luna. Dondequiera que iba, emitía luz y calor, pero solo iluminaba una pequeña área cerca de ella. Su campo de visión estaba lleno de oscuridad, que le daba a una persona una sensación muy deprimente. De vez en cuando veía árboles muertos desde la ventana de su carruaje. Al ver tal escena, la respiración de Dulce se volvió pesada por el miedo. ¿Realmente puede la gente vivir en un lugar así? Para poder ver el camino, los guardias del carruaje lanzaron un hechizo de luz para dispersar la oscuridad. Dulce, que había estado mirando por la ventana, de repente vio varias sombras que pasaban rápidamente y se asomó para ver con más claridad. En la oscuridad se escuchó un suave sonido de arrastre, como si las suelas se frotaran contra la piedra, y un crujido como si las túnicas rozaran algo. En la oscuridad, una multitud de sombras se acercaban a los costados de los carruajes. Cuando la luz de los carruajes superó momentáneamente la oscuridad que los rodeaba, Dulce abrió mucho los ojos, tratando de ajustar su visión para ver dentro de esa oscuridad. Después de un rato, vio las sombras con más claridad y se olvidó de respirar por el susto. Esas sombras, grandes y pequeñas, llevaban capas. ¿Personas? Dulce no estaba seguro de si lo que veía eran realmente seres vivos. Esas figuras llevaban capas hechas jirones y sus manos eran tan delgadas como ramas rotas. Tropezaban mientras seguían los carruajes y el viento abrió sus capas, revelando cuerpos secos y demacrados que eran tan delgados que se podían contar sus costillas. Las personas que perseguían los carruajes eran como esqueletos cubiertos de piel podrida y muerta. Dulce fue rápidamente retirado por Xiu, quien con tristeza acarició la piel ligeramente enrojecida del joven de cabello negro. Los elementos oscuros del exterior eran lo suficientemente fuerte como para erosionar la piel de una persona si permanecía afuera demasiado tiempo. Dulce miró a Xiu sin comprender. Sus pensamientos seguían en esa escena. Cada vez más gente se reunía alrededor de los carruajes, y la capucha de un hombre se deslizó accidentalmente hacia abajo, dejando al descubierto un rostro putrefacto. El hombre miraba los carruajes como si fuera Kuafu, persiguiendo al sol. Sus ojos nublados estaban llenos de un deseo infinito de luz. ¿Crees? Dulce abrió la boca y le resultó difícil hablar, y dijo: ¿qué son esas cosas? Xiu extendió una poción sobre la piel enrojecida de Dulce y dijo: la gente común aquí. Sin luz, rodeado de elementos oscuros corrosivos, Dulce no podía imaginar cómo vivía la gente de la segunda capa, aunque sabía lo que la acumulación de elementos de luz le hacía al medio ambiente. Ver con sus propios ojos cómo se había agotado la luz y la vitalidad de la tierra, y cómo estas lamentables criaturas tropezaban tras cada pequeña pizca de luz que veían, hizo que Dulce se sintiera extremadamente amargado. Los carruajes se detuvieron bruscamente. Las personas que los seguían permanecieron temblando a cierta distancia del convoy, observándolos con mucha atención. La ciudad capital no era mejor que el resto de la zona. También estaba cubierto por un espeso manto de elementos oscuros. Dulce vio que había un grupo de personas encapuchadas que los estaban esperando. En comparación con las personas detrás de los carruajes, las capas de las personas que iban al frente no estaban tan mal, aunque también mostraban signos de haber sido erosionadas por los elementos oscuros. Todos se bajaron de sus carruajes, y el gobernador no ocultó su desagrado por la segunda capa. Cuando el archón se acercó para arrodillarse ante el gobernador, dijo con desdén: «Sacarás los elementos de luz
y me lo presentarás ahora. No quiero pasar un día más en este agujero infernal. El archón, que todavía estaba arrodillado en el suelo, tembló y luego miró hacia arriba, revelando un rostro demacrado. Dijo: «Su Excelencia, puede ver por sí mismo que realmente no tenemos elementos de luz para dar. Si toma más elementos de luz, la oscuridad cubrirá la segunda capa por completo y se convertirá en una tierra de muerte como la primera capa». Las lágrimas cayeron de los ojos del archón y dijo: «¿Podría mostrarnos un poco de misericordia?». El gobernador se mostró totalmente indiferente ante la humilde súplica del archón. Esta escena era demasiado para que el virtuoso hijo de Dios la contemplara en silencio por más tiempo. Eric caminó hacia el gobernador, su joven y apuesto rostro lleno de ira. Dijo: «¿Por qué haces esto?». La mirada de Eric se movió del carruaje blanco a la gente en la distancia. Sus puños apretados se apretaron involuntariamente y dijo: «Tenemos tantos elementos de luz, ¿por qué no darles un poco en lugar de explotarlos de esta manera?». En medio de la luz que emitían las plumas, el gobernador parecía tener una leve sonrisa desdeñosa en sus labios. «Es muy sencillo», dijo el gobernador muy lentamente, y cada palabra apuñalaba a Eric directamente en el corazón. «Solo nosotros, los elegidos por el Dios de la luz, podemos disfrutar de la luz. Todas las demás criaturas son indignas». Esta respuesta era demasiado extraña y estaba más allá de la capacidad de comprensión de Eric. Eric perdió parte de su compostura y su furia extrema hizo que su voz se distorsionara. «Todos van a morir». «¿Y qué?», respondió el gobernador sin el menor asomo de emoción. «¿Qué nos importa si mueren todas estas criaturas despreciables?». Mientras hablaba de, entre comillas, estas humildes criaturas, los ojos orgullosos y altivos del ángel mostraban su desprecio. El tono del otro era demasiado natural y sin forzar, como si tuviera de su parte un sentido absoluto de superioridad y rectitud. Eric se quedó quieto por un largo tiempo y no dijo nada, mientras el gobernador pronunciaba esas palabras burlonas, y luego le dijo al archón: «Me iré esta noche, así que antes de eso, entregue los elementos de luz». El archón permaneció en silencio por un momento. Luego se levantó lentamente y levantó su mano izquierda. Una fuerza invisible salió del vacío y talló en ella el símbolo de un ala rota. El símbolo del ángel normalmente es un ala, y un ala rota parecía una señal ominosa. Al ver el gesto del archón, los soldados detrás de él y la gente a lo lejos levantaron sus manos izquierdas, que también estaban marcadas con el símbolo del ala rota. Los ángeles guardianes sacaron sus armas. El gobernador, protegido por los guardias, dijo con arrogancia: «¿Todos ustedes se han vuelto caídos? No queremos morir, eso es todo», dijo el archón, sus ojos brillando con un odio profundo. Dulce aún no había descubierto lo que había sucedido cuando vio al archón levantar sus armas y atacarlos. «Espera, ¿no está prohibida la violencia en el juicio de los ángeles?». Los sonidos de la batalla destruyeron la hermosa y pacífica fantasía de Dulce. Los ángeles guardianes también sacaron armas, y la gente de la segunda capa los enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo. El resultado de la batalla estuvo claro desde el principio. Los soldados ángeles estaban bien equipados, mientras que los civiles estaban casi exhaustos por la falta de luz, por lo que incluso si tuvieran superioridad numérica, seguramente serían masacrados. «¡Basta!». Al ver que los ángeles guardianes lo ignoraban, Eric sacó su espada y apuntó al gobernador. Dijo: «Haz que se detengan». El ángel desestimó por completo su demanda y dijo: «Podrás decir esas palabras otra vez cuando tengas más antigüedad que yo». Eric apuñaló su espada hacia adelante 1 pulgada
pero la espada era como una sombra que simplemente pasó sin penetrar el cuerpo del gobernador. Tuce se sorprendió por la escena que estaba viendo. Ahora parecían estar divididos en dos bandos. Un bando era el de los ángeles, mientras que el otro bando era el de los caídos. Las acciones de Eric demostraron que todavía no pueden hacer daño a la gente desde su propio bando. La batalla pronto llegó a su fin. Los caídos fueron masacrados uno tras otro. Aún así, aquellas personas no se inmutaron. Parecían estar cerca de la locura, como polillas ante el fuego. Su anhelo era tal que se precipitaron desesperadamente hacia la luz. Su odio hacia los ángeles era extremo, como si estuvieran dispuestos a morir solo para hacerles un poco de daño. Incluso si todo lo que pudieran hacer, carentes de armas o fuerza, fuera morder a los ángeles con sus dientes, al final de la batalla, todos los cuerpos de los caídos estaban en el suelo, mientras que solo un ángel fue asesinado. Los elementos oscuros se aferraron a los cadáveres, devorando lentamente su carne muerta, que perdió lentamente su calor. Aquellos que habían vivido sus vidas en la oscuridad fueron enterrados en la oscuridad, incluso después de su muerte. Eric miró fijamente la pila de cadáveres y una mirada de dolor cruzó por su rostro. Tuce vio a Xiu caminar hacia el cadáver del archón, examinó el símbolo del ala rota en la mano izquierda del archón y levantó su mano izquierda frente al archón. La torre no le dio a Xiu el símbolo del ala rota. A Xiu no pareció importarle. Bajó la mano y luego se levantó del suelo para sonreírle a Tuce y dijo: «Saldremos pronto».